están acompañándonos a una sesión más de curso de retina realizado por el Hospital Nacional Francisco Loaiza. El día de hoy tenemos el agrado y el honor de tener al doctor José Antonio Roca. El doctor José Antonio Roca se formó en la Universidad Nacional Federico Villarreal como médico cirujano. Hizo su posgrado en la subespecialidad de retina y vitrio de la Universidad de Chile. Hizo también un posgrado de la subespecialidad de retina y vitrio en la Jules Stein Eye Institute de la Universidad de California en Los Ángeles. Es expresidente de la Sociedad Peruana de Oftalmología, miembro del número de la Academia Peruana de Cirugía, miembro y delegado de la Asociación Americana de Especialistas en Retina. También ha sido expresidente de la Sociedad Panamericana de Retina. Es miembro del Club de Jules Corning, el profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es expositor y participante en eventos científicos nacionales e internacionales y presidente del comité organizador del 33 Congreso Panamericano de Oftalmología del 2017. Doctor Roca, muchas gracias por estar acompañándonos el día de hoy. Lo dejo a cargo de la ponencia. Muchas gracias, Andrea. Buenos días con todos. Gracias, Juli, por la invitación. Siempre es un gran placer, un gusto y un honor estar con ustedes esta mañana. Bueno, vamos a hablarles sobre el manejo quirúrgico de las maculopatías. Se ve bien mi pantalla ahí, ¿no? Sí, doctor, sí se ve. A ver, entonces saben que la mácula es la zona de la retina que tiene mayor cantidad y mejor calidad de fotorreceptores, porque ya que tiene los conos, ¿no es cierto? Los conos están concentrados en la fovea y en el área macular. Y es la que nos ofrece la visión de lectura, la visión de colores, la visión fina. Y cualquier enfermedad que afecte a la mácula va a disminuir considerablemente la calidad de la vida del paciente y volviendo al paciente muchas veces dependiente porque el paciente no puede leer y no puede hacer muchas tareas cuando ve afectada su mácula. Tenemos varias indicaciones de cirugía para enfermedades en la mácula. Siempre los pacientes preguntan, ¿ya existe cirugía en la mácula? Porque los pacientes lo que quieren operarse es la degeneración macular, ¿no? Eso todavía no se opera. Pero existen otras indicaciones de enfermedades en la mácula que sí podemos operar. Por ejemplo, el agujero macular idiopático, o traumático, o miópico, o lamelar, las membranas bimaculares, los síndromes de tracción vitromacular, los edemas maculares recalcitrantes o persistentes, las hemorragias submaculares, para terapia genética o génica, y ahora trasplante de mácula, que vamos a hablar unas palabritas sobre eso. Ahora, la secuencia en la cirugía macular son todas muy parecidas, de todas estas etiologías. Siempre, personas mayores de 55 años, yo trato de hacerles facomulsificación porque los estudios nos demostraron que las personas mayores de 55 años, cuando se operan de la mácula, casi el 100%, 90 y tanto, 98, 99% de ellos tienen cataratas en un año, para enfermedades maculares, ¿eh? Porque para enfermedades, para otros tipos de vitrectomías no siempre, pero en cirugía macular, más del 98, 99% de ellos desarrollan cataratas en menos de un año de evolución. Y a mí me ha pasado a pacientes que no los he operado y en un mes y medio, 2 meses había que operarlo de catarata. Entonces, a los mayores de 55 años, yo prefiero hacerles siempre cirugía combinada de faco de vitrectomía. Bueno, a todos ellos, siempre que uno hace una cirugía macular, es muy importante desprender la hialoides posterior. Si uno no desprende la hialoides posterior, puede tener muchas complicaciones como formación de nuevas membranas bimaculares o formación de desgarros en la retina. Así que es importante realizar la separación de la hialoides posterior y para ello es muy útil siempre teñir la hialoides con triamcinolona. Y la separación la hacemos de la parte posterior de la retina, del polo posterior, y se separa más o menos hasta media periferia sin traccionar mucho tampoco, porque si uno tracciona puede provocar desgarros en la periferia. Para muchas de estas enfermedades, no para todas, es importante pelar la membrana limitante interna, el pelaje de la membrana limitante interna. Y para ello tenemos que usar algún colorante. El colorante que más utilizamos para pelar la membrana limitante interna es azul brillante, pero también se puede usar algunos otros, como por ejemplo el verde de cianina, o hay algunos, algunos de vegetales que están preconizando o que están investigando en Brasil. También se puede utilizar algunos adhesivos. Hay gente que utiliza plasma, gente que utiliza el factor de crecimiento tisular beta para hacer alguna adhesión, sobre todo en agujeros maculares recalcitrantes. En muchas de estas cirugías tenemos que usar algún tipo de tamponaje y esos tamponajes que utilizamos pueden ser aire, puede ser gas, algún tipo de gas de corto o de larga duración y también aceite de silicona. Y para alguna de estas enfermedades también tenemos que posicionar al paciente boca abajo. Vamos a hablar un poquito de todo esto, ¿no?
Empezamos por el agujero macular, y ustedes conocen lo que es el agujero macular. El agujero macular es una solución de continuidad del espesor total del centro de la fóvea, ¿no? No ve ninguna sola capa, uno ve todo el hueco y solo ve epitelio pigmentado. Porque si ve alguna capa, aunque sea delgadita, ya no es un agujero macular total. Entonces, podría ser un lamelar o otra causa, o una atrofia. Pero cuando uno ve así solo el epitelio pigmentado, esto es un agujero macular total. Y aquí ven las causas. Las causas, lo más frecuentes son los idiopáticos, que son el 80-85% de ellos, pero hay los miópicos en el 6% de los casos, los pacientes que tienen edemas maculares cistoides crónicos, la uveitis, pacientes que hacen tracciones vitromaculares, las contracciones de membrana hiperretinianas y los traumáticos que representan casi un 8%. Esta es una clasificación de agujeros maculares y justo hace poquito que estuve en un congreso de retina, ellos nos decían que los agujeros maculares pequeños, menos de 250 micras, solo hay que hacer vitrectomía y pelaje de la membrana hialoidea posterior. No es necesario ni siquiera pelar la membrana limitante interna, porque solo sacando la membrana hialoidea posterior, los agujeros maculares pequeños se cierran más del 95% de ellos. Entonces, en los pequeños podríamos tan solo pelar la membrana hialoidea posterior. Cuando ya son medianos, de 250 a 500 micras, sí es necesario el pelaje de la membrana limitante interna. Y cuando ya son más grandes o complejos, tenemos que ver, dependiendo de la complejidad de este agujero, por ejemplo, los miopes con desprendimiento de retina son muy complejos, los recidivados o persistentes, podemos hacer alguna otra de las técnicas que estamos utilizando para estos agujeros maculares difíciles de tratar o que ya los hemos operado y que se vuelven a abrir. Entonces, lo que hacemos el flap invertido, que es una técnica propuesta por Jerzy Narocki y por su hija, la doctora Sofía Michalewska, la inyección de fluido subretiniano, el trasplante autólogo de retina, esto es una técnica propuesta por Tamer Mahmoud, y la membrana amniótica, que es una técnica propuesta por Stanislao Rizzo de Italia. La cirugía del agujero macular, tenemos o sea, como le dije, empezamos con la facomulsificación en los casos fáquicos, hacemos el pelaje de la hialoide posterior, ayuda contra cinolona, luego teñimos, en los casos de agujeros maculares medianos o grandes, teñimos, pelamos la membrana limitante interna, y luego tenemos que usar algún tamponaje. Y el tamponaje, pues, en la mayoría de los casos estamos utilizando nosotros el SF6, el hexafluoruro de azufre. Usamos el SF6 porque este gas solo dura 2 semanas. El C3F8, el perfluoropropano, también se puede utilizar, pero es un gas que dura 2 meses dentro del ojo. Y ustedes saben que mientras que el paciente tiene gas dentro del ojo, la visión es muy mala. Entonces tratamos de que el paciente tenga la mejor visión posible lo más rápido. Ahora, en los agujeros maculares pequeños se ha visto que con aire es suficiente, que no es necesario ni siquiera ponerle gas. Así que los agujeros maculares pequeños podríamos ponerle aire y este aire se va a ir más pronto. En algunas personas que tienen agujeros maculares un poco más grandes y que no pueden estar boca abajo o que necesitan de viajar, se podría utilizar aceite de silicona. Pero el aceite de silicona tiene un poquito menos de éxito anatómico en cuanto a la cirugía de agujero macular. Y otra cosa importante es la posición boca abajo. ¿Cuántos días necesita el paciente estar en posición boca abajo? Para agujeros maculares medianos o grandes, porque para los pequeños tampoco es necesario que esté boca abajo el paciente. Para los agujeros maculares medianos o pequeños, medianos o grandes, se dice, antiguamente decíamos 2 semanas de boca abajo, después dijimos 1 semana. Y ahora sabemos que con los estudios de OCT que uno puede hacer, tanto en el intraoperatorio como en el postoperatorio inmediato, al día siguiente, a los 2 días, a los 3 días, sabemos que la gran mayoría de los agujeros maculares están cerrados al 3er día. Entonces, mucha gente en Estados Unidos está proponiendo solo 3 días. Yo todavía por precaución les digo 5 días, pero aparentemente con 3 días es suficiente. Con 3 días de boca abajo, el paciente ya tiene el agujero macular cerrado. Y eso también es algo muy importante porque es un padecimiento para el paciente estar boca abajo, ¿no? Le decimos que esté boca abajo la mayor parte del tiempo que el paciente pueda. Sobre todo lo que sea ir a los servicios higiénicos o las comidas, hacemos que levanten la cabeza y estén tranquilos. Yo siempre les recomiendo a los pacientes, si pueden, es conseguirse esas sillas para masajes, esas sillas de masajes que uno puede poner la cabeza boca abajo y estar semisentado y apoyado sobre el pecho y sobre los hombros, es mucho más cómodo. Siempre cuando el paciente esté boca abajo tenemos que hacer que el paciente tenga la frente apoyada, porque si no el dolor de cuello es mucho, ¿no? Es muy fuerte el dolor de cuello.
Bueno, aquí ven una cirugía de agujero macular estándar. Hemos puesto la triamcinolona, ven cómo la triamcinolona tiñe la membrana hialoidea posterior. Y ahí estamos pelando la hialoides posterior, la estamos separando. Ven cómo se ve claramente. Luego estamos tiñendo con este azul brillante. Es importante que cuando uno pone el azul brillante que el chorro no entre al agujero. Se hay que disparar alrededor del agujero, pero no en el mismo agujero para que no entre. Y luego con esta asa que se llama la Finest Loop, vamos pelando la membrana limitante interna y ustedes ven cómo fácilmente uno puede, en manera traumática, sacar esta membrana limitante interna. Cuando uno hace esta maniobra con esta pinza o esta asa, es importante que el asa no toque la retina desnuda, o sea, la retina que no tiene membrana limitante interna. Debe estar siempre tocando membrana limitante interna porque si no, sí puede dañar a la retina. Entonces, en este caso vemos cómo podemos pelar la membrana limitante interna fácilmente, luego recortamos. Yo siempre trato de no dejar flecos de membrana limitante interna, porque esos flecos después se pueden mover y el paciente puede experimentar alguna visión que les moleste. Fíjense, yo en todos mis casos que hago cirugía combinada o que el paciente ya tiene agujero macular, no sé si se dan cuenta, les hago una capsulotomía posterior de una vez, ¿no? Ahí estamos inyectando el gas y ahí termina la cirugía, ¿no? Son cirugías bastante rápidas, bastante estandarizadas. Acá van a ver otra cirugía parecida, otro paciente que tiene ya ácido fáquico. Le ponemos ahí los trócares, los 3 trócares. Yo hago todo con calibre 25 ahora. Teñimos con el azul brillante, con el acita otra vez vamos pelando la membrana limitante interna. A veces cuando no sale bien la tomamos con la pinza, cuando sale bien lo hacemos solo con esta acita. Y uno saca toda la membrana limitante interna y hace el intercambio de fluido aire y pone gas, ¿no? O sea, como ven, son cirugías que están, y ahí ven como ya hice la capsulotomía posterior. Son cirugías bastante estandarizadas. Y aquí ven, este es un paciente operado por mí, pero muy antiguo. Fíjense que el calibre ya no es 25 en este caso, sino 23. Y en esta época usábamos el verde indocianina. El verde indocianina también pinta muy bien la membrana limitante interna, fíjense. Y es el colorante que se usaba en Estados Unidos hasta hace muy poquito, porque en Estados Unidos recién el año pasado fue aprobado el uso del azul brillante. O sea, recién los americanos han cambiado el uso del azul brillante. El verde indocianina pinta muy bien, pero cuando el verde indocianina pasa al espacio subretiniano, causa una toxicidad severa y el paciente pierde visión por toxicidad. Y yo he tenido un caso y están reportados muchos casos de esta toxicidad por verde indocianina. Así que tener mucho cuidado que este colorante no pase al espacio subretiniano. El azul brillante no hay reportes de toxicidades a las dosis adecuadas, por supuesto, ¿no? Pero ven como con verde indocianina también se pela muy bien. Esta es una paciente de 60 años que tiene agujero macular estadio 3, fíjense, un agujero macular relativamente pequeño, no es tan grande, que tenía 20-100 de agudeza visual y el agujero macular es más o menos reciente, tiene 3 meses de evolución. Los agujeros maculares, cuando están así levantaditos y tienen aquí estos espacios de fluido, son los que mejor van. Eso vemos que esto cuando caiga y desaparezca este edema en la mácula, el paciente va a mejorar su visión. Fíjense, a los 3 meses, a los 45 días, el agujero macular se ve cerrado y a los 6 meses el paciente tiene 20-20 de visión. Muchos pacientes de agujeros maculares alcanzan visión de 20-20. Ahora, no es una visión 20-20 normal, no es igual que el otro ojo que no tiene agujero macular, siempre les distorsiona un poquito, pero es una visión bastante buena. Muchos pacientes, antes no se podía alcanzar visiones de 20-20, ahora sí hay muchos pacientes que tienen poco tiempo de evolución, alcanzamos visiones de 20-20 o muy cercano a 20-20. Este es un registro que se llama el Iris Registry, que es un registro electrónico de los pacientes operados de ojos en Estados Unidos. Y fíjense, en las consultas entre enero de 2013 a 2015, a junio de 2015, hubieron 41 millones de pacientes oftalmológicos en esta base de datos. Y de estos 41 millones, hubieron casi 11.500 cirugías por agujero macular. Y la tasa de éxito fue el 94%. ¿no? O sea, es una tasa de éxito alta, ¿no? Alta. Y 5 a 6% de ellos necesitaron una segunda cirugía y 2% de ellos presentaron desprendimiento de retina. O sea, hay que tener en cuenta siempre el desprendimiento de retina. Por eso, cuando uno hace una cirugía macular, cuando uno desprende la hialoides posterior, es muy importante, antes de terminar la cirugía, revisar toda la base del vitrio, que no haya ningún desgarro. A veces se forman desgarros y nosotros desprender la hialoides posterior. Entonces hay que revisar y si hay algún desgarro, hacerle el tratamiento con láser preventivo.
Aquí vemos, a ver, otra operación. Igual ponemos la triamcinolona, fíjense ahí cómo estamos pelando la hialoides posterior. Luego teñimos con la subbrillante, es un agujero macular más grande, fíjense el tamaño del agujero macular. Entonces ahí estamos pelando con pinza la hialoides la membrana limitante interna, y lo que hacemos es dejamos ya la membrana limitante interna, y esta membrana limitante interna hacemos que tape el agujero macular. Fíjense ahí cómo se ve, cómo está teñida, cómo tapa el agujero macular esta membrana, esta hialoides posterior. Perdón, esta membrana limitante interna. Cuando uno hace esta forma de tratamiento que hace que la membrana limitante interna tape el agujero macular, preferimos dejar la membrana limitante interna pegada, adosada al agujero macular del lado temporal del agujero. Y eso porque el puerto de irrigación que colocamos nosotros generalmente va temporal inferior. Entonces, el aire que está entrando al ojo viene del lado temporal hacia el lado nasal, y eso favorece para que el flap se pliegue sobre el área macular, sobre el agujero macular. Entonces, por eso dejamos el flap del lado temporal y lo plegamos sobre el agujero macular. Algunos dicen que es importante meter este flap de membrana limitante dentro del agujero macular, y otros dicen que no es necesario. Hay las dos tendencias, uno puede o no puede meter esta membrana limitante dentro del agujero macular, pero lo importante es taparlo, ¿no? Que se tape. A ver, aquí creo que hay otro video. O sea, esa es una opción. Para los agujeros maculares más grandes hacemos cirugía con flap de membrana limitante interna. A ver, este es otro paciente que también, fíjense, creo que también es con flap de acá. Teñimos, vamos a pelar la membrana limitante interna, y vamos a dejar esta membrana limitante interna del lado temporal para, con esta membrana limitante interna, tapar el agujero macular. Y con esto obtenemos mejores resultados para los agujeros maculares más grandes o recalcitrantes, ¿no? En algunos casos en los cuales ya no hay membrana limitante interna, porque ya es la segunda cirugía, lo que hace es se pela muy, muy grande la membrana limitante interna a lo largo de todo el área macular, y se deja en la parte superior para crear un flap muy grande que venga desde muy arriba y que se pliegue sobre el área del agujero macular. También se puede poner membrana limitante interna que no esté adosada al borde del agujero, que esté libre. Uno podría pelar membrana limitante interna a otro lado y esta membrana limitante interna llevarla hacia el agujero y ponerla dentro del agujero. Lo que pasa es que las membranas limitantes internas que dejamos dentro del agujero, que no tengan ningún anclaje, generalmente se salen. Entonces, por eso que es mejor dejarlas con algún anclaje para que no se salgan del área macular, del área foveolar. Para los agujeros maculares más complejos, aquellos que tienen agujeros muy grandes, que ya fueron operados, que tienen los miópicos con desprendimiento de retina, que son los más difíciles, existen otras técnicas. Esta, por ejemplo, es una paciente de 42 años miope alta, de 20 dioptrías, que fue operada de catarata 3 años antes, de capsulotomía con neodymium gláser 3 meses antes, y que tenía 20-40 de visión después de esta capsulotomía. Y hace un desprendimiento de retina. Entonces se le hace cirugía de vitrectomía con gas, la retina pega, llega a 20-70 de visión y queda con hipertensión ocular. Es muy frecuente los pacientes que tienen miopía elevada, que han sido sometidos a vitrectomía, que desarrollen hipertensión ocular o glaucoma. Bueno, 2 años después de esta paciente la volvemos a ver, y tenía 20-150 de visión, y tenía las alteraciones típicas que tienen los pacientes miopes elevados en el área macular, con algunas alteraciones y atrofias del epitelio pigmentado de la retina. Pero 2 años después viene otra vez a consulta con movimiento de manos, con desprendimiento de retina, con PBR y agujero macular miópico, ¿no? Que como ven aquí, esta es la tomografía que me trae la paciente, vivía en Trujillo, entonces esta es la que nos trae. Se ve una membrana epimacular aquí, el agujero macular con desprendimiento de retina. Y estos son los casos, y acá ven cómo el desprendimiento de retina inferior, toda la parte inferior, ¿no? Estos son los agujeros maculares más difíciles de tratar. Pacientes con 20 dioptrías de miopía son difíciles de llegar. Uno no llega al fondo del ojo, porque tienen estafilomas posteriores. Uno no ve bien la membrana limitante interna. Es muy difícil de pelar esta membrana limitante interna, se va rompiendo en pedazos y uno no la ve, ¿no? Acá van a ver la cirugía de esta paciente. Lo que hicimos fue la técnica de Tamer-Mahmoud en esta paciente, que es el trasplante autólogo de retina. Esta paciente, bueno, tenía cinequia, así que empezamos haciendo una cinequiolisis para tratar de abrir un poquito más la pupila y poder ver mejor. Ahí van a ver que tiene desprendimiento de retina con un poco de PBR y el agujero macular grande, miópico.
Entonces, primero teñimos, vamos a teñir ya esta paciente ya la había hecho yo vitrectomía, entonces lo que hacemos es de frente teñimos con azul brillante para ver si podemos pelar la membrana limitante interna y tratamos de sacar lo que se puede de membrana limitante interna, como digo, estos casos son muy difíciles. Entonces procedemos a poner un poco de perfluorocarbono para tratar de pegar la retina, vamos a liberar algunas zonas de PBR en la parte inferior. En este caso me parece que usamos el láser que vimos hace un momento. Y luego de eso vamos a tomar una zona de injerto de retina, generalmente lo tomamos de la parte nasal superior. Marcamos de qué zona vamos a tomar este injerto de retina. Nosotros la estamos marcando ahí con cauterio. Y luego se corta este pedazo. Lo ideal es hacer este corte con tijeras, y en este caso no tenía tijeras verticales, así que hice el corte con el mismo vitrectomo. Siempre hay que tomar el pedazo, hay que coger la retina, porque si no se vuela, entonces se vuela dentro de la mácula y pues no lo encontramos. Y esto lo arrastramos por dentro del perfluorocarbono pegado a la superficie de la retina y lo ponemos dentro del agujero macular. Van a ver cómo lo metemos ahí dentro del agujero macular, este pedazo de retina que hemos sacado. Luego que hemos metido dentro del agujero macular, hacemos un intercambio fluido-aire a través de este agujero que hemos creado. Luego se pone el láser en toda la periferia de la retina, donde la retina estaba desprendida, y alrededor de este agujero que hemos causado, esta retinectomía que hemos hecho. Y esta paciente se quedó con aceite de silicona por varios meses. Y luego de varios meses, fíjense acá está, a los 2 meses la visión estaba en cuentadedos. Así estaba a los 2 meses. Ya se ve el agujero macular cerrado con este tejido que estaba encima. Se ve el tejido y todavía tenía desprendimiento de retina. Luego a los 3 meses tenía 20/400 de visión y a los 4 meses ya tenía 20/150 de visión. Esta paciente la he visto hace poco, ya tiene como unos 3 años de operada y sigue con 20/150 de visión. Y creo que acá está cómo se encontraba. Esta es la tomografía, me parece, con los 4 meses, ¿no? Y el agujero macular cerrado y todas estas cicatrices en la parte inferior. Entonces, esta es una muy buena técnica para estos casos de agujeros maculares difíciles. El paciente mejoró. Y esta es otra técnica que también podemos usar y que estamos haciendo. Ayer justamente hice un caso de estos, es el uso de la membrana amniótica. El uso de la membrana amniótica es mucho más sencillo que la cirugía que vimos anterior, la técnica del autotransplante o trasplante autólogo de retina. En este caso lo que hacemos es, en los casos de agujeros maculares también difíciles de tratar, pelamos generalmente la membrana limitante interna y cogemos un pedazo de membrana amniótica y la introducimos dentro del agujero macular. Aquí van a ver, fíjense, ese agujero macular con membrana amniótica. Hacemos la cirugía usual, la cirugía de agujero macular normal. Y luego esta es la membrana amniótica. Se describe que lo ideal es hacerlo con un micropunch dermatológico que tenga de 500 micras y sacar el pedacito de 500 micras. Yo no tenía el micropunch, voy recortando lo más redondo que pueda recortar esta membrana amniótica con las vanas, con una pincita de vanas, con una pinza de McPherson y con las vanas. Y luego cogemos esta membrana amniótica y la introducimos y la ponemos dentro del agujero. Ahí uno la pone sobre la superficie de la retina y ayudado por esta pinza vamos a meter este pedazo de membrana dentro del agujero macular. Vamos introduciendo los bordes primero. Mira, ahí va. Uno va empujando y va introduciendo los bordes y metemos toda la membrana debajo del agujero macular, ¿no? Que tape, que cierre totalmente el agujero macular. Y luego de haber hecho esto, ya uno hace el intercambio fluido-aire y algunas personas dicen que cuando uno tiene membrana amniótica no es necesario poner gas, que uno podría poner solo gas, solo aire. A mí me gusta igual ponerle el SF6. Yo prefiero seguir poniendo el SF6. Pero en muchos de los congresos que asistimos, la gente que usa membrana amniótica ya no usa gas. Por ejemplo, hace poquito presentó en este mismo congreso que les comentaba el doctor, ¿cómo se llama el de México? Ahora me acuerdo el nombre. Presentó su trabajo de desprendimiento de retinas con desgarros de retina periféricos en los cuales hace la cirugía y les mete membrana amniótica dentro del desgarro periférico. Y como ya está tapado con esta membrana amniótica, ya no pone gas, sino solo pone aire también. Entonces,
y ven cómo queda, hacemos el intercambio y queda la membrana amniótica dentro del agujero, y y después yo le puse gas. Y esto cierra muy bien los agujeros maculares. Esta técnica es una técnica mucho más sencilla, mucho más rápida que la anterior, así que es una técnica que también hacemos. Con estas dos técnicas que hemos visto, tanto la membrana amniótica como el injerto autólogo de retina, se cierran los agujeros maculares, pero la mejoría de la agudeza visual no es óptima, no es un paciente que alcance una muy buena agudeza visual. Entonces, hay que estar reservado para algunos casos especiales, porque a veces los cirujanos queremos cerrar el agujero a toda costa, pero el paciente no gana calidad de vida. Entonces, siempre hay que pensar cómo está el otro ojo del paciente, cuánto vamos a mejorarle la visión para ver si vale la pena tanto sacrificio para el paciente de hacer este tipo de cirugía, ¿no? A veces no es justificable en cuanto a la calidad de vida que va a ganar el paciente. Bueno, otra de las enfermedades que tratamos con cirugía macular son las membranas epimaculares. Ustedes saben que el doctor que le decía que hace esto de membrana amniótica es Sergio Rojas, ¿no? Esta cirugía de membrana epimacular, acá ven la membrana epimacular, es una proliferación avascular de células de la glía que crecen sobre la superficie de la retina. Algunos dicen que estas células están causadas por el desprendimiento de vitro posterior. Cuando hay un desprendimiento de vitro posterior hay una inflamación de los foot plates, de las células de Müller, y estos empiezan hay una hiperplasia de estos foot plates que crecen en esta membrana. Por eso que es glía, ¿no? Esto causa distorsión de la mácula y esto puede causar disminución de la agudeza visual, sobre todo metamorfopsia. Lo que más les molesta a los pacientes es la distorsión. Pues también en algunos casos para causar diplopia monocular. La mayoría de estos se les considera idiopático, pero idiopático sabemos, igual que los agujeros maculares idiopáticos. Sabemos que la causa del agujero macular idiopático de estas membranas es el desprendimiento vitro posterior y la separación de la hialoides que causa una inflamación en la superficie. Generalmente la mayoría de los pacientes que tienen membranas epimaculares tienen visiones aceptables, visiones de mayores de 20-50 en el 75%. Entonces también en estos casos de estos pacientes debemos evaluar si vale la pena retirar esta membrana epimacular o no. Y hay que evaluar siempre al paciente con visión binocular, no solo con visión monocular, porque a veces los pacientes tienen buenas visiones y no les molesta con los dos ojos abiertos, les molesta cuando cierran un ojo. Pero las personas vivimos con los dos ojos abiertos, no vivimos con un ojo cerrado, ¿no? Entonces hay que evaluarlo siempre binocularmente. Algunos dicen que solo hay que extraer la membrana epimacular, nada más. Y otros dicen que hay que extraer la membrana epimacular y además la membrana limitante interna. Creo que está aquí. Acá vemos otra membrana epimacular que causa distorsión y que, bueno, esta distorsión que ven aquí hace que el paciente tenga metamorfopsia. Sabemos que estas membranas epimaculares, cuando salen, crecen o evolucionan durante algunos meses, unos cuantos meses van evolucionando, pero después de unos cuantos meses generalmente se detiene la evolución de esta patología y la membrana se mantiene más o menos estable. Como digo, cuando sale la contracción es rápida y autolimitada generalmente. El 50% de ellos tienen muy buenas agudezas visuales, el 75% dijimos más de 20-50. El 80% de los pacientes que tienen membranas epimaculares, cuando nosotros las vemos, en el 80% de ellos la visión ya está estable o mejora un poquito. O sea, solo 10-20% van a empeorar en el seguimiento. Entonces, la mayoría no empeora. Hay descritos casos de pelamiento espontáneo de las membranas, pero son infrecuentes, no son muy frecuentes. Sabemos que cuando el paciente tiene membranas epimaculares, no le hacen nada las gotas de esteroides, no le hacen nada las gotas de AINES, los anti-VEGF no le hacen nada, al contrario, los anti-VEGF o ponerle láser podría ser peor para estas membranas epimaculares. O sea que el tratamiento de las membranas epimaculares es u observación o retirarla, no existe otra cosa, ¿no? ¿Cuándo operamos a los pacientes? Como digo, depende de la agudeza visual que tenga el paciente. Si tiene muy mala agudeza visual y esta agudeza visual está alterando la visión del otro ojo, si el paciente es ojo único, si el paciente tiene metamorfopsias que le comprometa la visión binocular, o si es ojo único también. Entonces, siempre debemos evaluar la visión binocular de los pacientes. Y en esos casos podemos decidir si el paciente debe o no ser operado. Y de hecho, lo recomendamos al paciente, pero el paciente es el que escoge si se quiere operar o no. Recuerden que la recuperación es lenta. De todas las cirugías maculares, la recuperación final demora por lo menos un año o más. No es que el paciente al mes o a los 2 meses va a estar viendo bien. A los 2 meses tiene una mejoría que nos permite hacer una buena refracción y darle anteojos. Pero la mejoría final del paciente demora como un año, por lo menos.
El 85% de los pacientes va a mejorar más de 2 líneas de visión al año de evolución. Aquí vemos una cirugía de agujero macular, que es muy parecida a la cirugía de agujero macular que vimos hace un rato. Igual hacemos, siempre ponemos para estar seguros que no tengan nada de hialoides posterior pegada. Generalmente estos casos no tienen hialoides posterior porque ya fue el causante. Entonces, fíjense, ahí tiene la membrana epimacular grande, miren, gruesa. Estamos sacando esa membrana epimacular, que son restos de hialoides con membrana. Teñimos, y después de teñir, en este caso sí optamos por sacar la membrana limitante interna. No siempre la sacamos, pero a veces sí. Y ahí estamos con este asa, sacamos, y también digo, con este asa o con pinzas de membrana limitante interna se puede hacer el mismo trabajo, con la misma eficiencia. Y sacamos la membrana limitante interna en estos casos. Yo hasta hace 2 o 3 años a todas las membranas epimaculares les quitaba la membrana limitante interna. Ahora ya no les quito porque los estudios han demostrado, o las revisiones han demostrado que las agudezas visuales son similares, son bastante similares. El sacar la membrana limitante interna tiene la gran ventaja de que tiene menos recidivas de membrana limitante de membrana epimacular. Entonces, esa es la ventaja de sacar la membrana limitante interna. Ahora, pero la agudeza visual final, en los estudios han demostrado que es la misma retirando o no retirando la membrana limitante interna. O sea, tenemos la misma agudeza visual. Una de las desventajas de que habla la gente que está en contra de retirar esta membrana limitante interna es que cuando hacemos una tomografía después se ve como una superficie carcomida, la superficie de la retina, porque deja como unos huecos donde iban estas células de Müller, entonces dejan como unos huequitos. Ahora, sí se ven estos huequitos y yo tengo varios pacientes, pero no hay nadie que haya demostrado que el tener estos huequitos haga que el paciente tenga distorsión de la visión o que tenga menos visión. Entonces, es controversial, pero es más fácil no quitarla. Entonces, en algunos casos que vemos que está bien, no la quitamos. Este es otro paciente. Fíjense que a este paciente le vamos a hacer una facovitrectomía. Aparte de la faco normal. Siempre que yo hago facovitrectomía, trato de poner un lente de 3 piezas en el saco. Y pongo de 3 piezas porque a veces cuando uno hace la vitrectomía puede tener algún problema en la cápsula posterior y este lente de 3 piezas se puede poner fácilmente en el surco. Entonces, por eso prefiero poner un lente de 3 piezas, por si tengo que ponerlo en el surco. Igual, fíjense, ponemos la triamcinolona para ver si todavía tiene algo de hialoide posterior, se tiñe. Y luego fíjense cómo no tiñe, casi no tiñe porque tiene la membrana epimacular. Acuérdense ustedes que la membrana, el azul brillante solo tiene membrana limitante interna, no tiene membrana epimacular. Por eso que ven que no ha teñido. Y ahí ven la gran membrana epimacular que tiene este paciente, miren. ¿Ven? Esa es toda la membrana epimacular que tiene el paciente. Por eso que el azul brillante no teñía, porque tiene una membrana epimacular grande encima del área macular, ¿no? Entonces aquí con pinza estamos retirando, ahí volvemos a teñir con el azul brillante. Ahí vemos que queda algo de membrana limitante interna con alguna... A mí no me gusta, como le digo, dejar estos plieguecitos, porque estos plieguecitos molestan un poco después. Entonces en este caso tratamos de quitar estos plieguecitos de membrana limitante interna. A veces cuando uno saca la hialoides posterior, viene también con un poco de membrana limitante interna. Este paciente, fíjense que tenía esta membrana, es un video, que tiene membrana limitante interna, se pela y después va mejorando, pero demora como 2 años. Este otro paciente que era un paciente diabético, ojo único, que se le hace panfoto, bien con la panfoto, pero le queda esta membrana epimacular y con esta proliferación fibrovascular con esta membrana epimacular. Este no es paciente mío, este es un paciente del doctor David Lozano, y se saca esta membrana epimacular y el paciente, fíjense cómo cambia completamente la apariencia de esta mácula, ¿no? Y el paciente mejora su visión considerablemente. Cuando uno opera de membrana epimacular, 1.6% de los pacientes tienen recurrencia, ¿no? Sobre todo los pacientes que retiran la membrana epimacular, hay que tener cuidado con eso. Y algunas veces los pliegues no desaparecen, ¿no? Los pliegues no llegan a desaparecer totalmente. Esta es una revisión que hicimos con el doctor Pablo Castillo y con la doctora Giovanna Chico hace varios años, ya en el 2011. Los pacientes que operamos, de 16 ojos que operamos de membranas epiretinianas. La edad promedio era 61 años. El periodo de observación fue aproximadamente 8 meses y el 81% de pacientes mejoraron su agudeza visual. O sea, la mayoría de pacientes mejoran agudeza visual, pero sobre todo lo que nosotros les ofrecemos a los pacientes, más que agudeza visual, les ofrecemos que la distorsión, la metamorfopsia les va a disminuir.
que eso es lo que más le molesta al paciente. Fíjese, el paciente mejoraron de 20/200 a 20/20, 42 a 20/80. Hubo un paciente que perdió visión, pero este paciente fue complicado, se hizo endoftalmitis y perdió visión. Pero generalmente la mayoría de pacientes de movimiento de manos a 20/50. Entonces, la mayoría de pacientes mejoran su visión, ¿no? Y algunos tienen una mejoría importante de visión. Acá vemos un paciente que tenía 20/200 a 20/40. Este es un paciente que tenía cuentadedos 20 centímetros, y fíjense cómo a lo largo del año fue mejorando, y recién al año alcanzó visión 20/20 este paciente. Es raro que un paciente llegue a 20/20 visión, ¿no? No es lo usual, pero este paciente en particular sí llegó a hacer eso, ¿no? Pero no es lo usual. Este es el paciente, fíjense, este paciente con esta membrana epimacular, y este paciente tiene también esta excavación posterior escleral. Este es el video del paciente cuando le quitamos esta membrana limitante y la membrana epimacular. Que digo, las cirugías son todas muy parecidas, ¿no? O sea, ven los puntitos blancos de la triamcinolona, le hemos teñido y sacamos la membrana epimacular y la membrana, en este caso, la membrana limitante interna. Y van a ver en el video ahora cómo se ve después de la operación, cómo el paciente va mejorando. Y hacemos el intercambio, en este caso con aire nomás, cuando es membrana epimacular, solo con aire, no hay necesidad de ponerle gas. Y fíjense cómo el paciente poco tiempo después ya no tiene esta membrana limitante interna y cómo mejora mucho el contorno foveal, ¿no? Todavía tiene un poco de fluido acá, pero este fluido después de unos meses se va, y este es el paciente que mejoró grande. Este paciente no es operado por mí, si no me equivoco, este paciente es operado por el doctor Cristian Carpentier de Chile. Fíjense también, tiene la membrana, la hialoides posterior dando vueltas. Entonces hay que pelar esta hialoides posterior, sacar todo el vitrio. Y este caso tiene una membrana epimacular mucho más gruesa, ¿no? Ahí se ve en el fondo, aquí se ve, miren, la membrana epimacular mucho más gruesa, mucho más fibrótica, ¿no? También se tiñe con azul brillante. Ay, perdón. Ahí la tiñe con azul brillante. Y después con esta, se hace como con una aguja, hace como una cita, y con esta punta de la aguja doblada, como si fuera un cistótomo, la empieza a levantar, y después con la pinza la empieza a sacar en forma muy suave. Fíjense lo grueso que pueden ser estas membranas epimaculares, ¿no? Miren, es sumamente gruesa, y con mucho cuidado, porque uno al momento de sacar y jalar podría generar un agujero macular. Entonces, miren lo gruesa que está esta membrana epimacular, y eso es lo que causa la gran distorsión de estos pacientes, ¿no? La visión que tienen estos pacientes, ¿no? Miren, totalmente gruesa esa membrana epimacular. Y después termina la operación haciendo intercambio con aire nada más, ¿no? Algo sobre terapia génica o terapia genética. La terapia génica es el futuro de tratamiento para muchas de las enfermedades de la retina, sobre todo para distrofias maculares, Neparbonet. Y para el tratamiento de esta enfermedad del gen RPE65 que causa la amaurosis congénita de Leber. Se hace una cirugía macular para estos casos. Se hace la vitrectomía, luego hemos hecho la vitrectomía, hacemos el experimento de hialoides posterior, luego se inyecta con una aguja número 41, se inyecta este medicamento en el espacio subretiniano, formando un bleb, una ampolla, y luego se hace intercambio de fluido-aire y nada más, y ahí acaba la cirugía. Es la inyección de este líquido que contiene un virus modificado que va a cambiar este gen que está alterado, ¿no? Y para esto esta técnica se está usando en muchas enfermedades. Ya hay como unas 5 variedades de retinitis pigmentosa que ya se les puede hacer algún tratamiento. Esta terapia genética debe hacerse a tiempo sobre las células que todavía tienen capacidad de respuesta. Con la célula, cuando ya estas células de la retina se murieron, ya no se puede hacer nada. Pero cuando uno lo toma a tiempo, puede salvar estas células. Este es un video de la autora Audina Berrocal, de Nina Berrocal. Fíjense, lo que se hace es una cirugía macular igual. Hay que pelar la hialoides posterior. Ella no lo pela con triamcinolona. Ella lo está desprendiendo la hialoides posterior sin usar triamcinolona. Como ven, es bastante difícil mirar dónde está la hialoides posterior. A veces uno no está seguro de haberla pelado. Aquí sí se ve un poco, se ve más o menos bien la hialoides posterior. Ahí la pueden ver los pliegues que se ven de la hialoides posterior.
pero a veces es difícil, por eso yo particularmente prefiero teñirla, ¿no? En este caso ella revisa antes la periferia y encuentra algunas alteraciones y le pone un poquito de láser en la periferia para evitar de que vaya a tener un desprendimiento de retina este paciente. Estos son niños, y luego ahí está, ahí está el contenido del boretillín dentro de esta jeringa, que la maneja el ayudante. El ayudante es el que inyecta. Esa es la aguja calibre 41, hay que cortarla, y uno ingresa con esta aguja calibre 41 y lo que hace es pinchar directamente sobre el área al nivel superotemporal de la fobia. Uno inyecta, ahí ven cómo se forma esta ampolla, ahí están viendo cómo se va formando la ampolla, miren aquí, del boritillín. Y nada más. Uno inyecta este líquido, hace intercambio fluido-aire y ahí acabó la operación. Ahí está todo el líquido. Después son los intercambios fluido-aire y nada más. Es una cirugía que no es muy complicada. Lo complicado en estos casos es desprender la hialoides posterior, sobre todo en estos casos, porque ustedes saben que la amaurosis congénita de Leber se da en niños y desprender la hialoides posterior en niños es muy complicado, ¿no? O sea, la única parte complicada de la cirugía es el desprendimiento de la hialoides posterior y el no causar una catarata, ¿no? Hay que tratar de no causar catarata en estos niños pequeños. Y bueno, y esta técnica, como les digo, ha dado resultado en cuanto a detener y mejorar la agudeza visual de estos niños con amaurosis congénita de Leber. Esta misma técnica, no tengo videos, pero para los agujeros maculares grandes se hace esta misma técnica. Lo que se hace para algunos agujeros maculares grandes es, se hace la vitrectomía, se pela la hialoides posterior, se pela la membrana limitante interna y se inyecta el líquido así en varios sitios, en 3 sitios diferentes. Hacemos 3 burbujas así 3 ampollas de fluido subretiniano sin que el líquido salga por el agujero macular, que no llegue al agujero macular. Y haciendo eso, dejando líquido debajo de la retina y haciendo un intercambio de fluido-aire, estos maculares grandes se cierran, se llegan a cerrar. Entonces, también es una técnica que se puede hacer. Yo nunca le he hecho, por eso cuando les presento un video, nunca le he hecho, pero está reportada como una muy buena técnica de cierre de agujeros maculares grandes. Y para cirugías de hemorragia submacular, tampoco tengo ningún video. Sí he hecho varias cirugías, pero no tengo ningún video. Hacemos lo mismo. Para las cirugías de pacientes que tienen hemorragias submaculares muy grandes, les hacemos una vitrectomía posterior, separamos la hialoides posterior si es que todavía la tienen, y de la misma forma como vieron hace un momento, inyectamos con esta aguja número 41 TPA subretiniano. Uno inyecta TPA subretiniano, hace un intercambio de fluido-aire y le ponemos gas al paciente y boca abajo. Boca abajo porque lo que queremos es que esta sangre que está en el área foveolar se vaya para los lados, que salga del área foveolar. Entonces ponemos al paciente boca abajo y este gas va a botar la sangre del centro. Y funciona bastante bien. Esta técnica funciona bastante bien y hay que hacerla en forma rápida para quitar esta sangre. A veces uno no hace la cirugía, sino que solo le pone un anti-VEGF al paciente. Claro, el anti-VEGF hace que el paciente no siga sangrando, pero esa sangre que se queda tanto tiempo en contacto con los conos y bastones daña completamente la retina, ¿no? Porque esta sangre tiene fierro y el fierro es dañino para las células neuronales, ¿no? Y por último, quería comentarles algo sobre trasplante de mácula, porque la gente quiere que haya trasplante de mácula. Ahora en este congreso que fui, el congreso que he ido son de innovaciones en cirugía vitreoretiniana, y presentó una doctora de San Diego, presentó trasplante de mácula. Ya se ha hecho trasplante de mácula y tiene algún buen resultado. Se hace la misma técnica que Tamer Mahmoud, sino que uno agarra y saca a la retina dañada, saca un pedazo del área macular, saca todo lo que le quede de retina y de epitelio pigmentado y coge un trasplante un trasplante de mácula y lo pone encima, igual como hacemos para la cirugía de agujero macular, solo que hacemos un trasplante. El problema que comentaba esta doctora es que, varios problemas. Uno, la técnica es medio complicada, mejora la visión, pero parcialmente, no mejora mucho, pero sí mejora, sí hay alguna mejoría. Pero el problema es conseguir el trasplante, porque conseguir el trasplante significa conseguir mácula de una persona que está viva. Entonces hay que conseguir un paciente que esté en UCI, que esté en las últimas y que la familia permita que antes que este paciente fallezca, uno pueda retirar el ojo y tomar el área, la mácula, pueda hacer un trasplante de mácula. Y además de eso, ella comentaba, ella vive en San Diego, que esto no está regulado. En cambio, sí está regulado que en este tipo de pacientes se tomen las córneas. Entonces, generalmente cuando pasa esto, están los corneólogos que quieren tomar el tejido corneal primero,
y después que sea la mácula. Pero si se hace así, se toma la córnea y después la mácula se pierde, porque demora mucho tiempo. Tiene que ser inmediato, o sea, tiene que ser algo muy, muy rápido el trasplante de la mácula. Entonces, es una técnica que se ha empezado a hacer. Yo no creo que tenga mucho futuro, porque no creo que se pueda conseguir mucho trasplante de mácula. Yo creo que se va a tener que conseguir algo artificial más que una mácula de una persona viva, ¿no? Es muy difícil. Y bueno, chicos, eso era todo. Creo que acá pensamos que la cirugía macular es una cirugía delicada, pero que tiene muy buenos resultados. En personas mayores de 55 años hacemos cirugía combinada. Y como toda cirugía, pues tiene riesgos, tiene probabilidad de que haya desgarro de la retina, que haya desprendimiento de retina, endoftamitis. Estas probabilidades son bajas realmente si uno es cuidadoso. Digo, menos del 5% de nuestros pacientes tienen complicaciones. Son poco frecuentes y la mayoría de ellos, si se presentan, pueden ser tratados y responden bien, ¿no? Y bueno, creo que eso todo es de mi familia, mi esposa y mis 4 hijas. Y si tienen alguna pregunta. Doctor Roca, muchas gracias por compartir tanta experiencia y tantos conocimientos con nosotros. Le voy a dar paso al doctor Barriga para que un comentario. Gracias. Sí, Tono, felicitaciones. Muy buena tu charla y como siempre con innovaciones interesantísimas. Cuéntame, Tono, ¿esa recomendación para el tratamiento de agujeros pequeños de solamente pelar la hialoides implica una vitrectomía posterior completa también o basta con separar la hialoides de la retina? ¿Cómo se entiende la recomendación? Basta con separar la hialoides, Willy. Hay un doctor en Francia, en Nantes, el doctor Didier Ducournau, que es ya casi no opera, pero es uno de los médicos que más experiencia tiene haciendo cirugías maculares. Las cirugías maculares, él entraba de frente, sacaba la hialoides posterior y ahí acababa la cirugía. No hacía nada de vitrectomía, solo desprendía la hialoides posterior. O sea, muy poquita vitrectomía. Y se puede hacer eso. A mí no me gusta mucho eso, porque los agujeros maculares cierran, pero el paciente queda con muchas miodesopsias, porque queda el vitrio dando vueltas por ahí. Entonces, si uno está dentro de la cavidad, no le cuesta nada en 5 o 10 minutos quitarle el vitrio. Entonces, yo prefiero quitar el vitrio, prefiero revisar bien mi periferia, que no haya ningún desgarro, y se demora un poquito más, pero para mí es más seguro. De acuerdo, de acuerdo. Y Tono, la otra cosa que me llamó la atención, el hecho de que recién el Brilliant Blue en Estados Unidos se haya aprobado hace tan poquito, implica que los cirujanos allá en Estados Unidos que usaban verde indocianina no podían hacer flap invertido o se supone que sí se puede teñir la membrana limitante interna con verde indocianina e introducirlo hacia el agujero. ¿Eso es posible o uno tiene que deducir que no hay forma de hacer esta cirugía con verde indocianina? Me refiero al flap invertido, ¿no? Sí, muy buena pregunta, Willy. Realmente, o sea, no sé si ellos lo hacían flap invertido con verde indocianina, pero sí está comprobado que el verde indocianina es tóxico para la célula epitelio pigmentado de la retina. Está comprobado. Entonces, si tienes una membrana... Claro, lo menciono porque, sí, yo no, te decía que lo mencionaba porque siempre la membrana retiene pigmento, ¿no? Sí. Y si el pigmento es tóxico y lo estamos metiendo dentro del agujero, me imagino que eso podría ser tóxico. Por eso me llamó la atención de que hasta hace poquito nomás se seguía... Bueno, de repente ya se han cambiado de verde indocianina a Brilliant Blue de manera off-label o Sí. no es así, ¿no? Sí, ¿Tú sabes algo de sí. eso, no? Sí, muchos se cambiaron en forma off-label, sí. Pero la mayoría seguía siendo verde indocianina, ¿eh? Pero algunos sí se habían cambiado off-label. Y de hecho, por eso que era difícil conseguir a veces azul brillante en Estados Unidos, porque no lo vendían, ¿no? Cuando seguíamos más cuando uno iba a otros países lo conseguía al principio. Ahora es fácil conseguirlo en cualquier lado, pero antes nosotros teníamos que comprar todos estos colorantes. Cada vez que íbamos a un congreso, comprábamos colorantes, ¿no? Y era difícil conseguirlo. Pero sí, o sea, el verde indocianina es tóxico, así que uno no debería introducir membrana limitante interna con verde indocianina debajo de la retina, porque es tóxico para el epitelio pigmentado. De acuerdo. Y la otra pregunta que tenía era sobre la membrana amniótica. Hay dos tipos de membrana amniótica que se conseguían acá en el hospital para otros fines. Era la membrana amniótica, digamos, fresca y la liofilizada.
¿Hay una preferencia para el cirujano con respecto a esto? No, Willy, justo también presentaron un trabajo muy interesante de Inglaterra, del Moorfield, sobre esto, y dijeron que pusieron que era lo mismo, las dos membranas, y además otra cosa que fue muy interesante es que el doctor que expuso, claro, dijo, miren que hay que poner la membrana con la parte coriónica sobre el epitelio pigmentado, pero la verdad es que uno nunca sabe, dijo. La verdad es que uno lo pone y nada más, solo la mete ahí abajo y como sea. Uno tiene 50% de probabilidad que esté en la coriónica y 50% que no esté en la coriónica, pero así uno la tiña, no sabe uno en qué lado está. Es muy difícil. De hecho, el paciente que... Yo nunca la había teñido, yo siempre la ponía sin teñir. Y el paciente que hicimos ayer, el doctor López, que es el fellow de retina, me dijo, doctor, ¿por qué no la teñimos y ponemos, ya, vamos a teñirla? Pero cuando uno la mete, no sabe de qué lado está. Uno no sabe si está para un lado o para el otro. Uno la mete simplemente debajo y ahí se queda, se pega. O sea, cuando uno la mete debajo, se queda pegada al epitelio pigmentado. Y eso cierra el agujero macular, ¿no?